¿Aló? Muy buenas noches, saludamos a todos los hermanos en Cristo Jesús, aquí presentes en el templo, así como a todos los hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de las distintas plataformas digitales en los Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica y quizás hasta donde llegue esta señal. Damos gracias a Dios por este hermoso momento en que podemos disfrutar de la intimidad del Señor y congregarnos para recibir la palabra que nos da vida y vida abundante. Una vez más, bienvenidos todos a la casa del Señor. Vamos a continuar en esta noche una serie de estudios que está realizando el pastor Roberto Guione, que hoy no está presente aquí por actividades en Chicago, y me ha solicitado poder compartir. No voy a continuar yo con el libro, la secuencia del libro restaurado, pero sí vamos a hablar de restauración. Y es un tema maravilloso. Yo quiero compartir con ustedes ese versículo que está allí escrito en el Salmo 80, el versículo 3, donde la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Biblia dice así: Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oramos. Padre, revélate a nosotros ahora. Hemos leído tu palabra y yo me dispongo, Señor, a estar bajo tu poderosa mano, esperando el tiempo de tu exaltación. Señor, yo someto mi ser tripartito, cuerpo, espíritu y alma, y te ruego, Señor, que tú lo uses ahora para la exposición de la palabra, para que nosotros como iglesia seamos edificados en esta noche. En el nombre victorioso de Jesucristo, gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Restauración del propósito de la vida. Interesante esto, hermano. El versículo dice aquí: restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Según la definición que tenemos del diccionario, hay varios diccionarios, pero Larousse da acerca de la restauración y dice que la restauración es reponer, entre muchas cosas, reparar y también renovar de un estado actual y decrépito, o sea, viejo, ya sin uso, dañado. Eso es lo que quiere decir con decrépito, a su estado original. Ahora bien, la restauración en el concepto secular consiste, mis hermanos, en la simple renovación. Sin embargo, el Señor nos lleva más allá y nos enseña que es un acto de restauración por parte de Dios y nos lleva a un estado, hermanos, que es mucho más privilegiado, es superior, es mejor. No alcanzamos con adjetivos a calificar esto, pero que el propio estado original, eso significa bíblicamente restaurar. Antes estábamos lejos de la ciudadanía celestial, alejados del pacto de la promesa, dice la Escritura, y ahora pasamos a formar parte de Él. ¿Quién es Él? Ese pronombre Él, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro puente entre Dios y los otros, el que hizo posible que usted y yo hoy estemos aquí en esta hermosa experiencia de la restauración. Ahora pasamos a formar parte de Él, de su familia, siendo también sus hijos y hermanos en Cristo. Ahora, miremos un poquito en esta noche la restauración con Dios. Es una restauración integral. No es simplemente alguna faceta, alguna parte, no. Tiene que ver con lo espiritual, con lo físico y con lo emocional. Eso es lo que Dios hizo en su vida y en la mía, restaurándonos hasta de las relaciones dañinas. Eso es lo que hizo el Señor. Cuando hablamos de tener un propósito de la vida, nos referimos a que todos nosotros vivimos por algo, una razón para vivir, algo por qué soñar, por qué luchar, por qué trabajar. Aleluya. Eso es una razón extraordinaria. Hay algo porque nos invita a luchar, a hacer frente y confrontar cualquier tipo de situación
porque hay algo que nos motiva, hay algo que nos sostiene, hay algo que nos impulsa. Y ese algo de cada uno en particular tiene que ver de pronto con la familia, con el hogar, con el matrimonio, con la iglesia, con el trabajo, con el ministerio. Lo que sea, siempre habrá algo. No tener propósito en la vida es como estar muerto. El que no tiene algo por qué luchar, algo por qué soñar, algo por qué trabajar, entonces como que estamos hiriendo el viento. Pero Dios nos ha llamado en esta restauración integral a que más que nunca podamos centrar nuestras miradas en Él. Ahora la pregunta surge de parte del Señor para nosotros: hey, ¿para qué estamos viviendo? ¿Por qué estamos vivos? El propósito, hermanos, de tu vida y la mía es excesivamente mayor que nuestra propia realización personal. Va más allá que nuestra paz mental, va más allá, hermanos queridos, que incluso nuestra propia felicidad. Es excesivamente mayor que nuestra propia familia, que nuestra profesión, que nuestros sueños y que nuestras ambiciones. Aleluya. Si quieres saber por qué fuiste puesto, por ejemplo, en este planeta, tienes que pensar con Dios. Él es el motivo y la única razón. Estamos vivos porque le plugo en su amor permitirnos asomar a la vida y que nuestras madres nos dieran a luz. Entonces ahí comienza todo. Naciste debido a su propósito y para su propósito. No estamos aquí simplemente porque, bueno, un día nos trajeron a este mundo. No, estamos aquí porque le plugo a Dios escogernos y permitirnos la vida. El Proverbios en el capítulo 19, el versículo 21, la Biblia nos enseña y nos dice que muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hay muchas cosas que pasan por nuestra mente. Hay muchas cosas que nosotros de pronto queremos realizar o ejecutar, pero sin embargo, dice la palabra del Señor que el consejo del Señor es el que va a permanecer. O sea, podemos hacer todos los planes habidos y por haber que querramos, pero el propósito del Señor es el que va a prevalecer. El propósito de ser hechos hijos de Dios, pero también hijos como Cristo. Así lo dice la Biblia. Parece un poco grande ese término, pero así lo dice la Escritura. La Biblia dice que fuimos creados con un propósito aún antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo fuese, ya Dios estaba pensando en nosotros. La Biblia dice allí en 2 Timoteo, en el capítulo 1, el versículo 9, que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice la Escritura, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tremendo esto, es muy profundo. O sea que Dios no nos salvó para ponernos en un arca y no saber hacia dónde dirigirnos. No, ese no fue el propósito de Dios. Sus planes para nosotros habían sido diseñados antes de que nosotros naciésemos. Así lo dice la Escritura. Antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos de los siglos, así lo dice la Biblia. Entonces, el propósito de Dios para nuestras vidas en general se fue entonces revelando a través de las enseñanzas que dieron los discípulos, los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo, que la mitad del Nuevo Testamento se le atribuye a su autoría. 13 sus cartas escritas y quizás 14, porque se dice que Hebreos ya tiene su sello distintivo por la salutación, por el mensaje final, por lo que dice allí. Entonces, este propósito de Dios que fue revelado a través de las Escrituras, a través de los distintos apóstoles que tuvieron ese alto honor y ese privilegio que les dio el Señor de también escribir, como fue el doctor Lucas escribiendo no solamente el Evangelio de Lucas, sino también el libro de los Hechos, Mateo, Marcos, Juan, el mismo apóstol Pablo, Juan el apóstol, aleluya, Judas, hermano de Juan, de Jesús, y tantos otros que conforman la palabra del Señor, se nos fue revelando a través de las enseñanzas a las iglesias. Ahora, si bien alguno pudiera tener un llamado especial,
El propósito de Dios para todos nosotros como sus hijos es claro. Aleluya. Es frontal. La primera cosa que descubrimos es que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos. La predestinación no es un antojo ni es un capricho. La predestinación es el ejercicio eficiente de Dios por el cual Dios, lleva a cabo sus planes y propósitos con nosotros. Dice Efesios en el capítulo 1, en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y termina diciendo allí, según el puro afecto de su voluntad. O sea que fuimos escogidos, aleluya, en amor, porque habíamos sido predestinados. En el ejercicio eficiente de Dios estaba tu vida, la mía, aleluya, antes que el mundo fuese, por el puro afecto de su voluntad. Y la segunda cosa que tenemos que entender del propósito de Dios para nuestra vida es que estos hijos, o sea, nosotros que Él adoptó, tienen un prototipo y ese prototipo es Cristo. Por lo tanto, todos sus hijos, nosotros deberíamos apuntar a ser como Cristo, porque así lo dice la Escritura. Cuando miramos pasajes bíblicos como por ejemplo Romanos en el capítulo 8, allí por el versículo 29, dice que porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hijos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea Jesús, sea el primogénito entre muchos hermanos. Tenemos ejemplo a seguir, como dice la Biblia allí en 1 Pedro 2:24, siguiendo las pisadas del Maestro. Él dejó una huella indeleble donde si caminamos por ella no erraremos jamás. Ahora, el propósito de tener un ministerio como el de Cristo, bendito sea el Señor. Decimos nosotros somos seres mortales, no podemos apuntar a tanto, pero el Señor dijo, hey, las obras que yo hago, mayores ustedes los harán si se atrevan a creer, tan solo. Jesús vino con una sola misión, iglesia, y su ministerio lo desarrolló llevándolo adelante en 3 áreas. Él fue sacerdote, Él fue profeta y Él fue rey. Aleluya. Esas 3 cosas importantes que quedaron registradas para que también nosotros podamos caminar en eso. Nosotros, sus hijos, también bíblicamente tenemos estos 3 ministerios y eso es lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Aleluya. Y se lo voy bíblicamente, 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio. Ahí está. Primero, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un plan, hay un propósito en la restauración que el Señor hizo en tu vida y en la mía, para que haya propósito también en la vida que nosotros desarrollamos, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro lugar, en nuestros países, en nuestra iglesia. Es muy evidente, hermano, que estos títulos de rey, de sacerdote y de profeta no son literales, al igual que pasó con Jesús. Él no fue coronado como rey, pero reinó y reina. Aleluya, gloria a Dios. No fue nombrado sacerdote o profeta, pero ministró y profetizó. Eso es interesante. Cuando la Biblia habla de rey, dice que fuimos llamados para ser reyes y sacerdotes, dice Apocalipsis. Y esto es bíblicamente una realidad. Él fue rey de reyes en el sentido de que tenemos la autoridad del reino sobre todas las cosas, sobre el mundo espiritual y sobre el mundo natural. Dice Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho, dice, para nuestro Dios, ahí está el versículo, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Está apuntando la glorificación final y lo que será la vida de aquellos que nos atrevamos a ser fiel y caminar hasta la última milla y recibir aquella, aleluya, bienvenida. Pasa, buen siervo y fiel, bendito de mi Padre eres tú,
en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces reinaremos a partir de ese instante también sobre la tierra. Cuando miramos pasajes del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en el versículo 1, la Reina Valera, me gusta mucho la versión del 60, dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, dice la palabra, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, eso es una autoridad de servicio, como la de Cristo, que si bien es Rey de Reyes, se humilló para servirnos y traspasar ese legado y hacerlo nuestro por la obra consumada en el Calvario. Hablamos de rey, hablamos de profeta, hablamos de sacerdote ahora. Necesariamente que para entrar al lugar santísimo debemos ser sacerdote. Esto era una labor asignada simplemente al sumo sacerdote. Él entraba allí una vez al año con un lebrillo con la sangre de los machos cabríos, de becerros, de palomitos, para ofrecer sacrificio en libación por los pecados del pueblo. Ahora, qué lindo, Hebreo tiene una expresión maravillosa y dice que Jesús, nuestro sumo sacerdote, rompió, aleluya, esa pared intermedia que había con nosotros, penetró más allá del velo y nos da esa gran bendición, aleluya, de poder también nosotros ahora ingresar a ese lugar santísimo. Él lo pudo hacer. El sumo sacerdote era el único que lo podía hacer. Pero nosotros en Cristo Jesús también podemos realizarlo. Aleluya. Jesús nos mostró el camino y nos dio su vestimenta como sacerdotes para que podamos entrar a su presencia y para orar, interceder, adorar y presentar también sacrificios aceptables a Dios. Cito Hebreos capítulo 10, allí en el versículo 19 y 20. Permiso. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Dice que el velo del templo se rasgó cuando Jesús expiró. Y lo interesante de esta expresión de los evangelistas, todos en los evangelios sinópticos y Juan también, dice que el velo se rasgó de arriba abajo. Eso es una expresión maravillosa que tiene una connotación. No se partió en el medio ni se abrió desde abajo hacia arriba, se abrió de arriba hacia abajo, mostrándonos que la salvación viene de allá. Aleluya. Que no es por obra meritoria, como dice Tito 3:5, porque nosotros hubiésemos hecho, sino por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo y también por el sacrificio único y vicario que Jesús consumara. Qué hermosa es la palabra, hermano. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Cuando miramos pasajes como, estamos hablando restauración del propósito de la vida, por eso citamos la Biblia, porque la Biblia habla mejor que cualquier predicador. En 1 de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 5, la Biblia dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Aleluya. Esa es la función sacerdotal que Dios en su infinito amor nos da a nosotros también. De ingresar al lugar santísimo por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podamos hacer. Por lo que Él hizo, abrió ese sendero, abrió ese camino. Y nosotros podemos entrar al lugar santísimo a tener comunión con el Padre y a presentarle delante de Él nuestras necesidades, nuestras dificultades, nuestros problemas y también llevar allí a su presencia la necesidad de tantos otros. La Biblia dice en Romanos en el capítulo 15, en el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, está hablando Pablo. Entonces yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo.
Aleluya. Antes los gentiles eran mirados de lejos. Por eso que es maravillosa la epístola a los Efesios, la reina de los epístolas, donde dice que de dos pueblos hizo uno solo, quitando la pared intermedio, y por lo que hizo Jesucristo. Y nos unió a judíos y gentiles para que seamos su iglesia, la que Él compró con precio de sangre. En la restauración, aleluya, el propósito de la vida es que usted y yo podamos cumplir también con estas funciones ministeriales. No simplemente asistir al templo y, ¿verdad?, estar allí. No, desarrollarnos en la capacidad que Dios nos dé a cada uno de nosotros. Como sacerdote, acercamos también a las personas a Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros como cabeza de nuestras casas somos sacerdotes en nuestras casas. Somos intercesores, somos, aleluya, personas que Dios nos ha dado ese privilegio, pero también esa responsabilidad. Y luego, hermanos, la otra función de Cristo es profeta. Aleluya. El ministerio profético del Nuevo Testamento es muy diferente al ministerio profético que nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Si bien pueden haber profecías sobre acontecimientos futuros, no es la idea del ministerio profético del Nuevo Testamento, ya que los profetas del Antiguo Testamento apuntaban al futuro señalando lo que Cristo iba a hacer y hacer, aleluya, lo que Él iba a hacer y hacer, aleluya. Y los profetas del Nuevo Testamento apuntan hacia el pasado, o sea, los que profetizaban la palabra. El último profeta fue hasta Juan, dice la palabra, ¿no? Señalando a lo que Cristo hizo. Además vemos esto, que la profecía, hermanos, interesante esto, según el apóstol Pablo, tiene tres objetivos: edifica, exhorta y consuela. Estos son puntos vitales para la palabra profética. Hoy por hoy a veces vemos pseudos profetas ahí repartiendo profecía a diestra, a siniestra. Yo estuve en una iglesia donde pasaron, sin exagerar, hermanos, más de 250 personas adelante y se les profetizó a casi todas. Pero era como, ¿verdad?, estar repartiendo allí golosinas. Y la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar firme, dice la Escritura, es la palabra de Dios. Es la profecía más segura. Aleluya. Gloria a Dios. Es obvio que cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, estamos profetizando la palabra. ¿Por qué? Porque el profeta es el que habla en nombre del Señor. Es simplemente un instrumento. Pero, repito, en la profecía, aquí hay tres objetivos: edificación, exhortación y consolación. Siempre nos enseñaban nuestros pastores y decía: cuando reciban una palabra profética, escríbanla si pueda, aleluya, analícenla, chequéenla, porque si se cumple, la gloria es para Dios. Pero si no se cumple, lo dice la Biblia, el tal profeta es mentiroso. Es muy serio esto. Fíjate que el Señor nos da a nosotros, cristianos imperfectos, la capacidad de juzgar, examinarlo todo en cuanto a la profecía, retener lo bueno. Es importante examinarlo todo. La profecía, entonces, edificación, exhortación, consolación. Entonces, la profecía del Nuevo Testamento está basada en la revelación máxima de la palabra de Dios. Aleluya. No hay un non plus ultra de esto. Esto es lo máximo. 1 Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 1, dice: seguid el amor y procurad los dones mejores. No dice mejores, sino los dones espirituales, pero por sobre todo que profeticéis. Fíjate, interesante esto, por eso estamos tocando esto, ¿no? Porque el que habla lengua, dice Pablo a los Corintios, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Pero, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Qué lindo, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos para edificarnos mutuamente, cada uno dando lo que verdaderamente el Señor nos ha dado.
Los hermanos a través de la alabanza, la música, la adoración se preparan, se entrenan, ¿verdad? Están ensayando, están procurando buscar lo mejor para bendecir a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo aquí en la tierra. Así que el apóstol Pablo al final le dice a los corintios, así que yo quisiera que todos vosotros hablaseis lengua, pero más que profetizaseis, dice, porque mayor es el que profetiza que el que habla lengua. A no ser, dice él, que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Interesante esto. O sea, no estamos menospreciando profecía, pero estamos ahí con los radares espirituales bien centrados. Aleluya. Y percibiendo en el Espíritu lo que es de Dios, porque las cosas de Dios se perciben, se sienten, están en nosotros y podemos captar cuando hay una palabra que es genuina, que viene del corazón del Padre. Entonces, a manera de conclusión podemos decir, hermanos, que de la misma manera que Cristo, Dios quiere que nosotros desarrollemos y trabajemos en pos de nuestro propósito sin importar el título que nosotros podamos tener. Porque hoy por hoy la gente está a veces buscando trepar alturas y de unos años atrás hasta ahora, ahora no tanto, pero yo recuerdo que, no sé, 2012 en adelante comenzó a fluir esto del apostolado, y ya todo el mundo era apóstol, nadie quería ser pastor, ni evangelista, ni maestro, todo el mundo quería ser apóstol porque se esgrimía esto, hermano, desde los púlpitos, como que el apóstol estaba en una asignatura mayor y miraba hacia abajo a los demás ministerios, y nada que ver, esto no es así. Bíblicamente, según en Efesios 4:11, que dice que Él mismo constituyó a unos, y ahí están los 5 ministerios, y no está diciendo que este es mayor que este otro, cada uno son afines para edificación del cuerpo de Cristo, porque dice el versículo 12 de Efesios 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, tanto el pastor como el maestro, como el evangelista, como el profeta, están para edificar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no para aparecer allí como un grande en la historia. El único grande es Dios. Nosotros, no importa el ministerio que Dios nos haya asignado, lo importante es ser fiel y consecuente a la labor que Cristo quiere que desarrollemos. Miramos, aleluya, todas las cosas y tenemos que resumir donde hay un título al que Jesús lo dijo todo: discípulo, discípulo, discípulo. Me gusta mucho esto, aleluya, gloria a Dios para siempre. Él quiere que nosotros nos desarrollemos y trabajemos en pos de nuestro propósito sin importar el lugar donde estoy, porque mucha gente a veces hace prevalecer el lugar de su posición dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para ser influyentes y determinantes. Cuando ya no están allí, bueno, arreglate vos que estás ahora en ese lugar. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Pero Dios nos llama a nosotros siempre a estar fluyendo con la luz de Dios. Lucas capítulo 14, versículo 27, la Biblia dice que Jesús enseñando, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aleluya. Entonces, cuando somos discípulos, como que abarcamos esas 3 funciones de sacerdote, de profeta, de rey. Aleluya, gloria a Dios. Reyes y sacerdotes, porque por gracia y misericordia de Dios lo seremos un día. Lo dice Apocalipsis y lo hemos leído. Para ser discípulos tenemos que estar dispuestos a que ese, sí, amén, sea el propósito de nuestra vida. Fuimos restaurados, no simplemente para estar en un lugar, no para decir yo soy aquí o tengo tal, ¿verdad?, diploma o título, me han asignado tal cosa. Ahí a veces me quieren presentar de aquí y de allá. Le digo, yo simplemente soy un evangelista que predico la palabra, doy seminario, doy conferencia, he tenido estudios, nos hemos graduado, tenemos título ahí, que el doctor fulano tal. Nunca usaría yo eso, porque simplemente yo me preparé ¿para qué? Para edificar a la iglesia,
para ser mucho más profundo en el análisis de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, para ser discípulos tenemos que estar dispuestos a que ese sea el propósito de nuestra vida. Nuestra vida, la tuya y la mía, aunque usted no lo entienda así, bíblicamente fue diseñada ¿para qué? Para servir al Señor. Fue diseñada para servir al Señor y para ministrar a nuestro Dios. Ese es el máximo y es el único propósito en la vida. No hay otro para aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Hermanos, una cita más en Juan, en el capítulo 14, en el versículo 12, la Nueva Versión Internacional de la Biblia, habla allí diciendo: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Qué lindo es Dios. Por eso decíamos, tenemos que asimilarnos cada día más a lo que fue Jesús como hijo. En la restauración del propósito de la vida incluye estas cosas. No fuimos restaurados para ocupar un puesto, un lugar, un ministerio. Fuimos restaurados para servicio. Fuimos restaurados para bendecir a otros. Fuimos restaurados para ministrar a otras personas. Aleluya. Gloria al Señor. Y culmino con Proverbios en el capítulo 19, el versículo 21, donde dice que podemos hacer todos los planes que querramos, pero el propósito del Señor es el que va a prevalecer. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso él le llamó la atención a través de Santiago en una de sus cartas. Le dice: hey, vamos ustedes que dicen mañana voy aquí, haré esto y traficaré y haré esto otro, cuando no sabéis vosotros qué será de ustedes el día de mañana. Aleluya. No nos pertenece. Es un día que no tenemos que concentrar mucha expectativa. Yo siempre digo, son 2 días en la semana, el de ayer que pasó y ¿verdad? Y el mañana que no existe todavía. Que Dios nos ayude a que todos los planes que nosotros podamos hacer emerjan desde el propósito de la vida, que es servicio. Que Dios nos haga cada día un poquito más semejantes al Señor en lo que es obediencia, sujeción, estar bajo lo que Dios había determinado. Fíjate que él tenía doble naturaleza. Él era hombre Dios y era Dios hombre. Como hombre Dios, estando en el huerto de Getsemaní, transpirando como lágrimas de sangre, decía, llegó a decir en un momento: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, estaba sintiendo la ignominia, la ejecución, el pecado de la humanidad, y llegó a decir: como hombre Dios, pasa de mí esta copa. Pero como el Dios hombre, ahí siente, aleluya, el auxilio del Padre. Dice: pero no se haga como yo quiero, sino tu voluntad. Que cada día nosotros podamos semejarnos más al Señor. Y que el propósito de la vida, en la restauración que hemos sido nosotros bendecidos, nos restauró física, emocional y espiritualmente. Nos dio un nombre, aleluya, que está escrito en gloria. Y nos permite ahora fluir en las capacidades de los dones que Dios le ha dado. A uno le dio un talento, al otro le dio 2, al otro le da 5. Y cada uno de nosotros tenemos que fluir en esos dones. No una vez cada tanto, sino siempre. No importa el lugar que ocupe, importa a quién estoy sirviendo. Aleluya. Es hermoso, sí, el púlpito, estar aquí, poder ministrar, pero también es hermoso cuando nosotros podemos, como lo hizo el Señor, dejar las multitudes e ir a predicarle a Andrés. Y Andrés le dijo: ¿eres tú el que habrías de venir a redimir a Israel? ¿Dónde moras? Le dice: ¿dónde vives? Y Jesús le dijo: ven y ve. Y cuando Andrés regresó saltando y gozoso: hemos encontrado al Mesías. Aleluya. Se apartaba de las multitudes y podía ir al pozo de Jacob a encontrarse con una mujer que era sinónimo de prostitución allí, de desprecio, y sin embargo su alma también costaría el precio de su sangre, y le habló de salvación. Nosotros necesitamos también a veces, aleluya, invertir de nuestro tiempo, predicando a tiempo y fuera de tiempo, donde Dios nos pueda dar la oportunidad de hablar una palabra. A veces no tiene que estar 15 minutos hablando a una persona.
A veces con una sola apretón de mano, una frase, un versículo, puedes estar marcando la diferencia para ese ser humano. Que Dios nos ayude, querida iglesia. Damos gracias al Señor por este momento tan especial. Una palabra sencilla, pero veraz, que es frontal, que nos desafía, que nos hace cuestionarnos dónde estoy parado, hacia dónde me dirijo. En realidad he sido restaurado y estoy ingresando en el propósito de mi vida, en lo que Dios tiene para mí, o simplemente todavía estoy pensando qué es lo que voy a hacer. Es importante, aleluya, que entremos en esta dinámica de restauración y permitamos que Dios sea en nosotros cada día mucho más grande. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Que Dios nos bendiga o nos continúe bendiciendo y que hagamos de nuestras vidas también un oasis para la vida de tanta gente que está en el medio del desierto sin Dios, sin fe y sin esperanza. Oramos. Padre, muchas gracias por este momento especial. Gracias porque nos permite, Señor, desde la sencillez de tu palabra, hablar la Escritura, citar tu palabra, que es la que son espíritu y vida, y producen en nosotros el querer y el hacer. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos que están presentes aquí en el templo hoy, Nueva Esperanza en Simi Valley. Y bendigo a todos aquellos que están en sintonía con nosotros a través de las distintas plataformas digitales. En el nombre de Jesús declaramos sí y amén que fuimos restaurados para que nuestra vida también tenga propósito. Gracias, porque siempre tú me oyes y porque sé que lo harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos todos juntos: gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bendecimos a todos nuestros amigos que están en sintonía a través de las distintas plataformas digitales y le decimos que el domingo aquí a la 1 de la tarde, si Dios nos permite la vida, estaremos predicando una palabra poderosa para la iniciación de este año 2024 que ya está a paso gigante transitando por nosotros. Bienvenidos. Próximo viernes, también a esta misma hora, aquí ya estará el pastor ministrándole la palabra del Señor, siguiendo en la temática de restaurados. Despedimos a nuestros amigos de la internet y damos gracias a Dios por este tiempo. Amén.